El día de hoy te voy a hablar de cómo no pagar impuestos en la venta de tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Carlos Rodiles, es un gusto saludarte. El día de hoy te traigo un tema de cómo no pagar impuestos al vender tu casa y pareciera ser que ya es un tema de sabiduría popular, que todo el mundo sabe que se pueden exentar los impuestos al vender tu casa. Sin embargo, todavía en días pasados un cliente aquí de Mexicali me habló y me dice: oye, Lick, estoy acá en Sonora ayudándole a mis papás a que vendan su propiedad porque me lo voy a llevar a vivir allá a Mexicali, y me está diciendo aquí el agente inmobiliario que van a pagar poquito más de 50,000 pesos de impuestos al vender su casa. Y pues, es la casa de toda la vida de ellos. Le dije: sí, pues efectivamente no deben de pagar impuestos al vender su casa habitación. Entonces es por eso que te quiero traer este tema y ver pues cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que se tienen que presentar para que tú puedas hacer valer esa exención de no pagar impuestos al vender tu casa. Y verás, pues en todas las operaciones inmobiliarias se pueden generar impuestos al momento de hacer operaciones inmobiliarias. Si genera utilidades, se genera un impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava la riqueza de los mexicanos. Pero si tú estás vendiendo tu casa habitación, dice aquí la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 93, para que sepan en dónde está aquí de que no pagues el impuesto. Artículo 93: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 19, los derivados de la enajenación de, o sea, los derivados de la venta de A, la casa habitación del contribuyente. Es decir, si tú vendiste, esa persona en específico que tiene que declarar los impuestos es su casa habitación, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante un fedatario público, o sea, que se lleve ante un notario público, y que la venta de la casa, el valor de la casa, no sea de más de 700,000 UDIs, que ahorita en enero del 2021 están alrededor de 4,600,000 pesos, pero de cada contribuyente. Por lo regular, las operaciones, la gran mayoría, son por debajo de esas cantidades, pero cuando excedan de esa cantidad, dice, entonces sí hay que hacer un cálculo del excedente. Entonces, si vale 6 millones, pues de ese 1,400,000 aproximadamente, pues hay que ver cuánto fue utilidad, cuánto fue ese ingreso, para de ahí calcular un impuesto. Pero cuando las personas están casadas en sociedad conyugal, se entiende que ese inmueble es producto de la sociedad y que los dos son propietarios del inmueble. Entonces los dos pueden exentar ese impuesto sobre la renta, que ya estamos hablando pues aproximadamente de 9 millones de pesos. Y ya si la propiedad vale, una casa vale 20 millones de pesos, pues bueno, ahí sí vas a tener que pagar un cálculo del impuesto sobre la renta, de cuál más que nada fue la utilidad que tú generaste del momento en que compraste, adquiriste esa casa y al momento en que vendiste. Dice el gobierno: a ver, ¿hubo utilidad o no hubo utilidad? Ah, si tuviste una utilidad, sobre la utilidad vamos a grabarte el impuesto y ahí tú me vas a dar parte de tus utilidades. ¿Listo? Entonces, otras condiciones que se generan aquí para no pagar el impuesto, dice, debe ser aplicable durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación, que no hubiese enajenado otra casa habitación. Es decir, cada 3 años tiene la posibilidad de hacer valer esta exención, ya que si tú el año pasado bendices otra casa habitación y el año pasado otra, pues no, te dice el gobierno, no. Cada 3 años te doy chance, no más, hasta ahí. Entonces tienes que verificar esta situación, que los últimos 3 años no hayas hecho valer esta exención de otra casa habitación que hayas vendido, que sea menor a los 700,000 UDIs. Pues ahí te metes al internet y checas cuánto vale el UDI, lo calculas para que sepas si es viable o no. Y entonces, ya que están estos supuestos, pues ¿qué requisitos tú tienes que presentar ante el notario público? Porque el notario es la primer, como quien dice, la primer ventanilla donde te van a cobrar esos impuestos, y por lo tanto el notario es ese obligado solidario que vas a tener tú ante el SAT. Entonces, si el notario no revisa bien estos requisitos, esta documentación, al SAT en una revisión le pueden cobrar sus impuestos si no se puso abusado. Entonces, aparte que los notarios son personas muy preparadas,
van a estar muy abusados en pedirte los requisitos para que tú le digas al notario, yo cumplo con estos requisitos, no voy a pagar el impuesto. Entonces, ¿dónde lo encontramos estos requisitos? Pues en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 155, y dice, para los efectos del artículo 93, fracción 19, inciso A de la ley, los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario público, o sea, ante el notario, que esté realizando esa operación, o sea, que está haciendo esa escritura, que el inmueble objeto de la operación es la casa habitación del contribuyente. Entonces, ¿cómo le vas a decir al notario? Oye, notario, es que sí es mi casa habitación, esa que estoy vendiendo, esa es mi casa habitación. Y dice, con cualquiera, fíjense bien, con cualquiera de los documentos comprobatorios que se mencionan a continuación. No significa que tienes que reunir esos 3 requisitos, dice, con cualquiera. Dice, número 1, la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pues que en esa credencial diga la dirección que concuerde con la casa habitación que tú estás vendiendo. Número 2, los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de energía eléctrica o telefónica fija, no móvil. Pero fíjense bien aquí, porque, por ejemplo, aquí tengo un recibo de la luz, un recibo simple, pero eso es un recibo simple y no es un comprobante fiscal si no llena atrás los requisitos de los comprobantes fiscales como son el RFC. Entonces, para que se convierta en un comprobante fiscal, debe de venir tu RFC atrás para que el notario te lo considere que es un comprobante fiscal. Si no, no. Entonces, si van a vender su casa habitación o la de sus clientes, díganle, vaya y póngale el comprobante fiscal ahí en la comisión de luz para que cuando se lo presentemos al notario, lo adquieran, o sea, lo hagan valer como un comprobante fiscal y no como un recibo nada más. Entonces, número 3, los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. Por ejemplo, que tú lleves un comprobante de un estado de cuenta que tú le debes a la Coppel o a Liverpool, etcétera. Entonces, ahí que te llegan ahí a tu domicilio, pues porque te llegan a tu domicilio porque es tu casa habitación. Entonces, ahí el reglamento dice, con estas 3 formas tú puedes acreditar que sí es tu casa habitación. Y dice, esa documentación que se refiere a estos artículos, estas fracciones anteriores, pueden estar a nombre del contribuyente, o sea, del propietario, de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hija, ascendientes, descendientes, cónyuge o en línea recta. Bueno, entonces aquí les comento este detalle porque me ha tocado ver que luego los notarios se van más por el lado de que no, solamente te acepto esto, te acepto lo otro. Incluso una vez presenté un recibo de la luz que de una casa que estábamos remodelando y la dejamos ahí un tiempo sin usar y estaba el recibo en ceros, casualmente estaba en ceros. Y dijo, no, ese no te lo acepto por más que tenga el CFDI y esté a nombre del propietario, no lo acepto, etcétera, ¿no? Entonces, por lo regular te piden el recibo de la luz y revisen este tipo de detalles, que tengan su credencial para votar. Debe ser una u otra, no tienen que ser las 3 juntas, pero pues bueno, ¿no? Es el criterio del notario. Pónganse abusados con eso y listo. Ustedes reuniendo estos requisitos pueden exentar este impuesto y no pagar el ISR al momento de la venta de su casa habitación. Y listo, amigos, pues espero que les sirva de ayuda y se pongan abusados al momento de vender su casa. No paguen impuestos que no es necesario pagar. Te saludo a tu amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en otro video. Hasta luego.